Hola chicos de segundo, bueno, poquito nos vimos, una clase sola y empezamos a de esta manera tratar de empezar a ver los contenidos que nos tenían que tocar debido a la extensión de la cuarentena. Intento de alguna manera que puedan entender mediante pizarras. Igualmente seguramente vamos a encontrarnos algún día por la plataforma para que puedan seguir haciéndome preguntas, las cuales en breve contestaré. Imagínense que son un montón, así que tengan paciencia. En el día de hoy vamos a ver estados de la materia. Y lo importante que es tener en cuenta es que no es lo mismo materia que energía. Eso traten de acordarse siempre, porque lo vamos a seguir viendo año tras año. La materia es todo aquello que ocupa un lugar. Lo pueda ver o no lo pueda ver, ocupa un espacio. Y ese espacio que está ocupando la materia no puede ser reemplazado por otro. Es decir, la materia tiene que ser corrida para que entre otra materia. Por ejemplo, si yo tengo agua en un vaso, ¿sí? y está al borde y le agrego un cubito, seguramente hay parte que va a salir del vaso desplazada. ¿Por qué? Porque intenta que ese cubito que entró va a desplazar la otra materia. Si yo, por ejemplo, tengo un fibrón y en el espacio donde ocupa este fibrón quiero meter esta linterna, no puedo. ¿Por qué? Porque la materia es impenetrable. Eso es fácil cuando lo podemos ver, pero cuando no lo podemos ver como el aire, ¿sí? Ahí es donde no tenemos que fallar en pensar que no hay materia. Por ejemplo, si nosotros tenemos un globo y al aire lo podemos contener, ¿sí? Dentro del globo, yo para ese espacio no lo puedo ocupar. Tiene que salir reemplazado, ser reemplazado por otra cosa. Entonces, materia es todo aquello que ocupa un lugar en cualquier espacio. En cambio, la energía no ocupa lugar. Como vieron, recién inflamos el globo porque yo con el aire le agregué, ¿sí? Materia, le agregué aire. Ahora, si yo intento al globo, por ejemplo, cargarlo de energía, yo voy a ver que el globo no se infla, no se llena. ¿Por qué no se llena? Porque la energía, en este caso lumínica, no agrega, no ocupa ese lugar, ¿sí? Es importante para saberlo. Materia y energía no es lo mismo. Entonces, abocados a materia ahora, ahí pusimos que energía tenemos 3 ejemplos: luz, sonido, calor. Hay muchas más, ¿no? Abocados ahora a materia, nos vamos a centrar en 3 estados de la materia, sabiendo que hay 4, pero nosotros vamos a estudiar el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. El cuarto estado es el estado de plasma, que seguramente lo vamos a ver en un video, pero no lo vamos a estudiar. Cuando hablamos del estado sólido, tenemos que hacer referencia a lo que denominamos cuerpo. ¿Qué diferencia hay? Es que un cuerpo es una porción limitada de materia, ¿sí? ¿Qué decimos porción limitada? Que tiene límites, que puede saber dónde empieza y dónde termina. En cambio, en los estados líquido y gaseoso no podemos hablar de que tiene un límite, salvo aquellos cuando vemos al líquido o al gaseoso contenido en un recipiente. Pero de por sí, ahí ya no estamos hablando de cuerpo. Entonces, hablamos de un cuerpo cuando es toda aquella porción de materia que tiene límites definidos, como por ejemplo la del fibrón. Hay características de toda la materia que son generales, que hablamos de masa, peso y volumen. Ustedes tenían una tarea para entregar, recuerdo que era acerca de las unidades de medida, que lo vamos a ver y lo vamos a ir charlando en las próximas clases. La masa de la materia es aquella cantidad que tiene, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de masa,
hablamos de la cantidad de materia que hay y la podemos medir en gramos, kilogramos, miligramos y todos sus derivados. Cuando hablamos de peso, que muchas veces se nos confunde masa con peso, ¿por qué? Porque en la normalidad hablamos de la misma unidad de medida. Cuando vamos a comprar pan, por ejemplo, decimos medio kilo de pan, ¿sí? Pero en realidad lo que estamos hablando ahí es de peso y es una magnitud que se relaciona con la fuerza de gravedad. Por ejemplo, vamos a hacer una diferencia entre masa y peso. Si yo peso este fibrón acá y lo llevo a la luna donde hay otro valor de gravedad, el peso del fibrón en la Tierra y en la luna no es el mismo. Pero la materia sí es la misma, porque el fibrón no perdió absolutamente ninguna propiedad y nada. Entonces yo puedo hablar que la cantidad de materia del fibrón es igual en la Tierra y en la Luna, ¿sí? Entonces, hablamos de que la masa es igual en la Tierra y en la Luna, pero el peso no, porque el peso, al ser una magnitud relacionada con la fuerza de gravedad, ahí es donde nos cambia. Va a ser mucho más liviano el fibrón en la Luna porque la gravedad es mucho menor que acá en la Tierra. ¿Bien? Y la última característica, propiedad que vamos a ver es el volumen. Para entender el volumen hay que tener en cuenta que estamos midiendo 3 dimensiones. Lo que es el largo, lo que es el ancho y lo que es la altura. ¿Sí? Para cuando medimos, por ejemplo, si queremos medir el volumen de un determinado espacio, vamos a tener en cuenta estos 3 bordes, la altura, ¿sí? El ancho y la profundidad. Y de ahí es que sale, por ejemplo, el tema de que llamamos con este 3 cúbico, ¿sí? Porque estamos multiplicando 3 dimensiones. Ya lo vamos a ver cuando hablemos de longitud y hablemos de superficie, porque eso de cuadrado, cúbico, que es lo que a veces nos confunde. Entonces, metro cúbico, ¿por qué? Porque multipliqué metro por metro, o bien centímetro cúbico, milímetro cúbico, etc. Otra unidad de las que se utilizan para volumen son litros, mililitros, ¿sí? Y sus derivados. Lo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de unidades de medida es diferenciar cuando hablamos de masa a cuando hablamos de peso. En la escritura, cuando estamos hablando de lo que es físico-química, porque no le vamos a ir a decir al panadero, dame 1 kilogramo fuerza, ¿sí? De pan, que es lo que en realidad tendríamos que decir. Se utiliza una flecha, esta que está acá arriba. Esa flecha significa fuerza, porque la gravedad, al ser una fuerza de atracción, ahí es donde diferenciamos masa de peso. El gramo de masa, que no se escribe con la flecha arriba, del gramo de peso, que sí se escribe con la flecha arriba, y esto significa gramo fuerza, kilogramo fuerza. Bien. Bueno, vamos a seguir ahora con ejemplos. Acá. Vamos a ver ejemplos de los estados. Un ejemplo o 2 ejemplos del estado sólido, anotamos mesa, vaso. Bien. 2 ejemplos de estado líquido, aceite y vinagre. 2 ejemplos de estado gaseoso, anotamos vapor y aire. Hay que tener en cuenta acá cuando hablamos de agua. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que cuando hablamos de agua sólida, decimos hielo o cubito. Cuando hablamos de agua en estado gaseoso, decimos vapor de agua. Pero cuando hablamos de agua en estado líquido, le decimos agua. Entonces ahí puede venir la confusión. Nunca tienen que olvidarse que siempre es agua, ¿sí? Siempre. Aunque yo esté hablando de un cubito, estoy diciendo que es agua, pero en estado sólido, ¿sí? Entonces, ojo con eso, porque en la cotidianeidad, el uso de la palabra agua
nos delimita a que solamente hablemos de agua líquida, ¿sí? Entonces, agua sólida, hielo, agua líquida, que tenemos que aclarar, agua líquida, y agua en estado de vapor, que es estado gaseoso. Cuando hablamos de agua, hay distintas clases de agua. Es decir, podemos hablar de agua pura, que es el agua destilada, el agua potable, ¿sí? Que es el agua apta para consumo, que es el agua que podemos beber, que tiene sales, ¿sí? El agua mineral, ¿sí? Que es tiene también minerales. Podemos hablar de agua oceánica, que es la que llamamos agua salada, que tiene mucho cloruro de sodio. Y podemos hablar también de aguas de ríos, lagos, lagunas, que le llamamos agua dulce. Ojo acá, porque no es que tenga azúcar, sino que se le dice agua dulce a aquella agua que tiene menos cantidad de sal, menos cantidad de cloruro de sodio. Seguimos con las propiedades de la materia. Después vamos a tener un tiempo en algún momento para hacer preguntas. Ustedes vayan anotando. Cuando hablamos de la propiedades de la materia, vamos a clasificarlas en dos. En las intensivas, propiedades intensivas, y en las propiedades extensivas. Las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia. Es decir, si hay mucho o hay poco, no me va a cambiar esa propiedad. Por ejemplo, acá pusimos punto de fusión, ya lo vamos a explicar, punto de ebullición, densidad y características, que estas son las más reconocibles. Si nosotros comprásemos una botellita de medio litro de una determinada gaseosa y compramos la misma gaseosa en una botella de 2 litros y cuarto, el sabor de esa gaseosa no me va a variar. Es decir, si yo tengo mucho o tengo poco, no me va a cambiar el sabor, no me va a cambiar el color, no me va a cambiar el olor de esa gaseosa, ¿sí? En cambio, las propiedades extensivas son aquellas que sí van a depender de la cantidad de materia que tenga. Es decir, sí me van a cambiar si hay poco o si hay mucho. En el caso de, por ejemplo, la que vimos anteriormente, la masa, que es la cantidad de materia, el peso o el volumen. Repasamos entonces propiedades extensivas y propiedades intensivas. Las propiedades intensivas no dependen, si hay mucho o hay poco, no dependen de la cantidad de materia, ¿sí? Otro ejemplo que podemos poner es un perfume. Si yo compro o tengo un perfume de medio litro y el mismo perfume en un recipiente menor, no me va a cambiar el aroma de ese perfume, ¿sí? Porque aunque tenga mucho o aunque tenga poco, esas propiedades siempre van a permanecer iguales. En cambio, el volumen, en ese caso, va a haber en el de medio litro más volumen, por ende más masa, más peso del recipiente menor. Acá vamos a hablar, ojo, con respecto al agua. Más allá de que más adelante vamos a explicar bien qué es el punto de fusión y el punto de ebullición, que son palabras y conceptos que ustedes vienen trabajando desde la primaria, hay que tener en cuenta de que a veces caemos en el error de decir el punto de fusión es 0 grados centígrados. El punto de ebullición es 100 grados centígrados. Perfecto, pero eso es del agua, exclusivamente del agua, no de otra sustancia. Cada sustancia tiene un punto de fusión y un punto de ebullición, ¿sí? Es decir, ustedes reconocen que el agua se hace sólida cuando empieza a llegar al 0 grados centígrados y cambia de estado, se hace vapor cuando empieza lo que es 100 grados centígrados. Eso es lo que es más o menos punto de ebullición y punto de fusión. Pero eso es del agua, solamente, no de otra sustancia, ¿sí? Vamos ahora a continuar
Ustedes pueden ir pausando el video si no entendieron algo, volverlo, ¿sí? Volverlo a ver. Características según los estados de la materia. Si pensamos en el agua, es decir, el agua la puedo encontrar en la naturaleza en cualquiera de los tres estados. En el estado sólido, ¿sí? En el hielo, por ejemplo, en un glaciar, en el estado líquido, los mares, lagos, ¿sí? Lagunas, en el estado gaseoso como vapor de agua. Entonces, ¿cambian sus características? El agua se modifica según el estado en que se encuentre. Por ejemplo, si hablamos de la forma, yo voy a poder decir que cuando está en estado sólido tiene forma propia, ¿sí? ¿Por qué? Porque su característica y su estado de agregación lo determina de esa manera. En cambio, cuando está en estado líquido o gaseoso, pierde, es decir, no tiene una forma propia. Lo que puede llegar a pasar, como acá dice que se adapta y se adapta, es que se adapte si hay un recipiente que lo contiene. Si yo tengo agua líquida en una jarra, esa agua va a adaptarse a ese recipiente que lo contiene. Si en el caso, por ejemplo, del globo de recién, ese gas se va a adaptar a la forma de ese recipiente que lo contiene. En cuanto al volumen, el volumen decimos que es el espacio que ocupa, ¿sí? Esas dimensiones, 3 dimensiones que ocupa esa materia. Entonces, cuando está sólida, tiene un volumen definido. Yo lo puedo percibir, ¿sí? Y medir. Cuando está líquido, también tiene un volumen definido. Fíjense que muchas veces, cuando tenemos que medir en una jarra medidora, si ahora están haciendo alguna receta en casa con la familia, en esa jarra yo puedo medir el volumen, ¿sí? Que le voy a echar de cualquier líquido, sea leche, agua, a una determinada receta. En cambio, los gases no tienen volumen definido. ¿Por qué? Porque como tienen una propiedad de expandirse, ¿sí? No puedo llegar a calcular su volumen salvo que esté contenido en un recipiente cerrado. Ahí sí puedo llegar a calcular su volumen porque perdería esa propiedad de seguir expandiéndose. A pesar de que si ese recipiente que lo contiene es flexible, como por ejemplo un globo, sí puede seguir expandiéndose porque ese globo es elástico. ¿Bien? En cuanto a la compresibilidad, que es cuánto se comprime o no, o si se puede comprimir o no, nosotros hablamos que un sólido no se puede comprimir. Comprimir es que la materia que ocupa, ¿sí? Ocupe menos espacio, ocupe menos volumen. Entonces el sólido, si yo intento, no lo puedo comprimir. Seguramente si lo intento lo voy a romper. ¿Bien? El líquido se dice que son prácticamente incompresibles. ¿Por qué? Porque molecularmente las partículas se pueden acomodar de tal manera para que se puede llegar, dependiendo del líquido que sea, se pueda llegar a comprimir apenas un poco. No como el sólido que no se puede comprimir. Y los gases sí se pueden comprimir. Y lo vamos a ver, por ejemplo, con una jeringa. Yo, si la jeringa la lleno de aire, que es un gas, y presiono y mantengo apretada la punta, yo voy a ver que el émbolo, ¿sí? Yo puedo hacer que ese espacio que tenía, ¿bien? Se pueda comprimir y ocupar menos espacio. Entonces, decimos que los gases sí se pueden comprimir. En cuanto a la fluidez, tiene que ver con esto de que si son fluidos o no. Es decir, si tienen la particularidad de que pueden fluir. Los sólidos no pueden fluir, sí tienen fluidez, porque son fluidos, los líquidos y los gases. Tenemos otra característica que la vamos también a ver más adelante, que es la densidad. Seguramente la trabajaron el año pasado con la profe Julia. Y vamos a ver que la densidad en los sólidos es alta, en los gases es baja y caemos a veces en decir que los líquidos tienen una densidad intermedia. Hay que aclarar a veces cuando hablamos de intermedia a qué.
¿sí? Entonces, para hablar de intermedia, vamos a decir que tienen mayor densidad que los gases. ¡Ay, que los líquidos puse! Un error. ¡Qué bueno! Mayor densidad que los gases, pero menor densidad que los sólidos. Volvemos. Sólidos, alta densidad. Gases, baja densidad. Y los líquidos, cuando aclaramos que es una densidad intermedia, es densidad mayor que la de los gases, pero menor que la de los sólidos. Y para ir terminando, vamos a sumarle a esto dos características que tienen que ver con los gases y con los líquidos. Los gases tienen la característica de ser expansibles, es decir, que cada vez que puedan van a seguir ocupando espacio, espacio, espacio. Y los líquidos tienen una característica que se llama viscosidad, que tiene que ver con la rapidez de la fluidez. Por ejemplo, si yo comparo el aceite y el agua líquida, vamos a ver que es más viscoso el aceite porque tiene menos capacidad de fluir, también depende de la temperatura, que el agua líquida, que tiene mayor capacidad de fluir mucho más rápido. Bueno, espero que hayan entendido algo. Igualmente, me preguntan por mensaje, no hay problema. Y con esta clase vamos a ir a la plataforma y vamos a hacer algunas actividades, como nos estuvimos manejando como hasta ahora. Sepan que puedo recibir, tengan paciencia en contestar mensajes. Ustedes son muchos y de cada materia uno a veces no dispone del mismo tiempo. Así que bueno, tratamos de sobrellevar esto entre todos y bueno, esperando al vernos pronto. Bien, les mando un beso.